free and sure to disagree with the law. Krasnaya Armia достойна выхода. En la zona de Guantánamo. Я освободил нашу Vuelos de para la liberación. You pointed out the ways Responder en que responsablemente en la construcción de una sociedad más cristiana. Hola amigos, hoy vamos a visitar Berlín, la capital de la República Federal Alemana. La verdad es que es una ciudad muy bonita y que merece hacer una excursión, y sobre todo si la hacemos con un complemento como es el recuerdo de la Guerra Fría y visitamos los restos del muro de Berlín. Y eso es lo que parece que quiere hacer un amigo de Fulgencio. Fulgencio, ¿qué tal estás? Hola, Alejandro, ¿qué tal? Bien, bien. Pues sí, como tú decías, hay un amigo, el otro día hablando con él, que me comentaba eso, que quería viajar a Berlín y quería visitar el muro y entonces pues le comenté que tenía un amigo que eras tú, Alejandro, que algo sabías de todo esto, de la Guerra Fría, del muro y todo eso. Y claro, pues lo comenté y bueno, y todo ha venido a salir este programa. Muy bien, muy bien. Pues vamos a ilustrar a este amigo y también al resto de amigos que nos siguen en el canal Lugares de la Guerra Fría y vamos a intentar hacer una propuesta que sea interesante e instructiva a la vez. Bueno, pues lo cierto es que después de la Segunda Guerra Mundial, por ponernos un poco en contexto, Alemania fue un problema para los aliados, que al principio incluía a Francia y la URSS de Stalin. Y es que no sabían qué hacer y su capital, Berlín, fue un disgusto continuo. Stalin quería un acuerdo de paz que garantizase su seguridad y cobrar las reparaciones de guerra a los alemanes, mientras que los aliados buscaban una solución algo más democrática. También os recuerdo que Francia había sido invadida por Hitler. Los unos por los otros no fueron capaces de firmar un acuerdo de paz hasta que Gorbachov se convirtió en el mandamás del Kremlin. Y lo primero que vamos a visitar está en las afueras de Berlín y es el Palacio de Cecilienhof en la ciudad de Potsdam. Y es que en el verano de 1945, cuando aún no se habían tirado las bombas atómicas contra Japón, que pusieron fin a la Segunda Guerra Mundial, se celebraron las últimas conferencias tripartitas donde en Estados Unidos ya estaba el presidente Truman, ya había muerto Roosevelt unos meses antes, también estaba Stalin a la cabeza de la Unión Soviética y el Imperio Británico representado por Clement Attlee, porque Churchill había perdido las elecciones al Parlamento unas semanas antes. Por eso apareció, pero se despidió muy pronto. En esta conferencia el mundo quedó definitivamente repartido en áreas de influencia. Unos meses después, las diferencias de criterio con Irán, Polonia, Italia, etcétera, dieron pie a la Guerra Fría, que es lo que a mí me gusta desenmarañar, porque fue una guerra sórdida, sin declaración oficial, y que se libró en muchos frentes de batalla como el de la propaganda. Y para eso se gestó una barrera que llamamos ahora el Muro de Berlín. A modo de ejemplo, yo mencionaría la película 123 que he descrito en mi página web sobre la Guerra Fría, guerrafría.eu, y en ella se habla de la posguerra en la Alemania ocupada, el proceso de desnazificación, las 4 zonas en las que quedó dividida la ciudad de Berlín y las relaciones comerciales entre los americanos y los soviéticos un poco antes de que se levantase el muro. Y todo ello además lo hace en clave de humor. Y es que antes del muro hubo un bloqueo de Berlín
porque esta ciudad está metida en el interior de la zona soviética de ocupación, unida por una carretera, un ferrocarril, al resto de Alemania. Y Stalin vio conveniente cortar los accesos para lograr que la ciudad entera, recordemos que era la capital, cayera en sus manos como fruta madura. Los aliados superaron este bloqueo suministrando víveres y mercancías por aire. De esta manera, convencieron a la población de que su compromiso con los habitantes era permanente y que no estaban dispuestos a acceder al chantaje soviético. La política de contención ya había comenzado. El bloqueo de Berlín no acabó con las fricciones entre el este y el oeste. La cuestión se prolongó durante la década de los años 50. Las potencias occidentales se negaron a reconocer a la Alemania del Este y a evacuar la ciudad. ¿Te apetece que demos un paseo virtual por la ciudad? Lo más emblemático de esta época es la Puerta de Brandenburgo. ¿Te parece? Sí, vale, sí, sería estupendo. Muy bien. Pues la vemos. Vale, pues los aliados pronto unificaron las tres zonas de ocupación, la francesa, la inglesa y la americana. Hubo muchos momentos de tensión entre las dos zonas, la soviética y la de los aliados. Y en la Puerta de Brandenburgo se escenificó en la película 1, 2, 3 una buena parte de esta tensión. Era la principal zona de acceso entre las dos divisiones, la soviética y la aliada. Y al principio se podía acceder fácilmente y regresar sin problemas ni grandes esperas. A partir de aquí, en agosto de 1961, las tensiones sobre Berlín empeoraron, creando muchas posibilidades de guerra. El número de personas que huían era intolerable. ¿Es este sitio uno de tus principales recuerdos, Fulgencio? Gente Pues sí, asombrada. sí, y como tú has comentado anteriormente, la película esta de 1, 2, 3, que me encantó porque refleja realmente lo que estaba pasando y cómo eran aquellos rusos. Sí es verdad que lo de la Puerta de Brandenburgo, y también la recuerdo ya con el muro por delante. Claro. Con el muro por delante. Sí, sí es verdad, sí. Sí. Se levantó de una manera bastante súbita. Y la verdad es que había una especie de consenso para que se levantase esta división. Y es que entre 1949 y 1961, la población de Alemania Oriental, la RDA, se estaba reduciendo en 2 millones de personas, hasta situarse en 16 millones. Pasó de 18 millones a 16. Y para empeorar las cosas, la mayoría de los que huían eran jóvenes de menos de 25 años. Y muchos tenían una valiosa preparación técnica proporcionada por el Estado de Alemania Oriental. No solo se trataba de una pérdida de prestigio, sino de un grave contratiempo para la economía de la RDA, la más fuerte, por otro lado, de los países satélites de Moscú, debido a la falta de personas preparadas. Alemania Oriental se estaba desangrando y cada vez se marchaba más gente. La situación se volvía insostenible. Vamos a ir un momentito a la calle Bernauer Straße, donde hay todavía algunos restos del muro, y si te parece, visitamos un punto que has encontrado tú, que es el punto donde saltó este soldado que dio un salto por encima de las alambradas. Cuéntanos. Sí, Alejandro, pues le vamos a contar a nuestros seguidores la historia de esta fotografía que habrán visto en muchos sitios. Se trata del soldado Hans Conrad Schumann, que fue el primer desertor de la República Democrática Alemana, a los 3 días de haber comenzado la construcción del muro de Berlín. Su fuga es además una de las más conocidas, porque esta fotografía dio la vuelta al mundo y, como se dice actualmente, fue viral. Pues esto fue el 15 de agosto de 1961. Este soldado contaba con 19 años y estaba como centinela en el muro de Berlín, el cual se encontraba en su tercer día de construcción, en el cruce de las calles Ruteners con Bernauer.
Por esto entonces el muro no era más que una pequeña valla de alambrada. El chico aprovechó la oportunidad, Schumann saltó la alambrada, soltó el arma que portaba y salió a toda velocidad hacia el coche de la policía de la República Federal Alemana. Ya lo estaba esperando. Existen varias versiones sobre la historia de esta fotografía. Una de ellas, y creo que es la más acertada, es que el soldado se puso en contacto con unos conocidos que trabajaban como policías para la República Federal. Estos los esperarían a escasos metros de su puesto de vigilancia con un coche en marcha e informaron a algunos medios de prensa de que un guardia de la Alemania comunista podría saltar ese día en el muro. Y así fue, así fue. Los fotógrafos Peter Liebing y Klaus Lenhan y el cámara Dieter Hoffmann fueron los que dejaron la constancia de esta fuga. Tuvieron que esperar allí, pues supongo que un buen rato, pero bueno, creo que mereció la pena. Pero ya una vez en el lado occidental las cosas no se le presentaron tan fáciles como él creía. Durante un largo tiempo estuvo sometido a todo tipo de investigaciones e interrogatorios para descartar de que se trataba para que no fuera un espía de comunista, que había montado todo aquel parité para no levantar sospechas y ganarse la confianza de las autoridades de la República Federal. Le costó varios años poder encontrar un empleo estable y la imagen en la que aparecía saltando desde el lado oriental se había convertido en un hándicap para él. Y ya bastantes años después, tras la caída del muro de Berlín, comentó: solo desde el 9 de noviembre de 1989, que fue la fecha de la caída del muro, me he sentido realmente libre. Pero incluso así no fue feliz, debido a viejas desavenencias con sus amigos, sus antiguos compañeros. Incluso dudaba a la hora de visitar a sus padres y hermanos en Sajonia. Y el 20 de junio de 1998, padeciendo una depresión por el rechazo de sus padres al considerarlo un traidor de la República Democrática, se ahorcó. Contaba con 56 años de edad. Y así, de esta manera tan trágica, terminó la historia de esta foto. Es una historia... Hoy actualmente, hoy se pueden encontrar camisetas con la silueta de Konrad Schumann saltando la alambrada, pinturas en la calle como estamos viendo aquí en estas imágenes y evidentemente hasta una escultura llamada Mausspringer, que viene a ser algo como saltador de muro, que estuvo anteriormente en la calle Bernauer de Berlín, pero creo que desde el 2013 se encuentra a la altura del 143 de la calle Brunels, que no fue realmente esta calle donde se saltó, pero bueno, la escultura la han puesto aquí. Y esto fue la historia de este soldado. Bueno, es una historia muy curiosa y muy interesante y muy trágica, como dices tú, realmente. Sí, así la verdad es que al final no fue tan feliz esa vida que él creía tener en la otra Alemania. Pues sí, lo cierto es que esta historia del muro es un tanto trágica, ¿no? En grandes momentos de la historia de la Guerra Fría se convirtió en un auténtico diálogo de sordos. Un diálogo de sordos que mantuvo Khrushchev, que era el secretario general del Partido Comunista en las épocas previas a la creación del muro, y el presidente Eisenhower en un primer momento, y luego el presidente Kennedy a partir del año 60-61. Un diálogo de sordos. Es que en noviembre de 1958, Khrushchev estaba dispuesto a firmar un tratado de paz separado con Alemania Oriental. Quería poner fin a esa ausencia de acuerdo en la ocupación de Alemania. Admitió la posibilidad de una ciudad libre y desarmada, pero había que llegar a un acuerdo antes del 27 de mayo de 1959. ¿Y por qué? Porque lo decía él. Eisenhower, convencido de que se trataba de un farol, se mantuvo firme. Luego, en junio de 1961, el presidente Kennedy, que seguía una línea diferente a la que había mantenido Eisenhower, se tomó las bravatas de Khrushchev como algo personal y le entró directamente al trapo. Esa fecha de junio del 61 se reunieron los dos en Viena
Y Kennedy iba un poquito tocado, debilitado por el asunto de Bahía de Cochinos. Fue un intento de invasión de Cuba que salió rematadamente mal y sobre quizás algún día tengamos que hacer un vídeo en este canal de Lugares de la Guerra Fría. Entonces Jrushchov se creció y pensó que podría amedrentar a Kennedy. Pero Kennedy se negó a renunciar a los derechos de Occidente sobre Berlín. Jrushchov amenazó con la guerra. Y Kennedy se dio cuenta de que Jrushchov, a pesar de que le estaba amedrentando, pues tenía un grave problema que requería una solución. O sea que un poco de empatía sí que interiormente no le manifestó, pero sí que sintió. De manera que en julio de 1961 Kennedy anunció un programa de defensa civil y la respuesta fue una fanfarronada por parte de Jrushchov, decir que la URSS ganaría cualquier guerra en cualquier lugar del mundo. Pero los dos se estaban dando cuenta de que estaba ofreciendo una solución pacífica. No se exigían derechos sobre Berlín Oriental, como el acceso, y se resolvía fuera de Berlín Occidental. Entonces Kennedy estaba presentando una complicada solución que al final Jrushchov y el Politburó consiguió entender. Entonces, el 13 de agosto de 1961, Alemania Oriental cerró la frontera construyendo un muro que separaba de forma permanente las dos Alemanias. El número de refugiados se redujo drásticamente desde las 3.000 personas que estaban pasando anteriormente hasta prácticamente cero. Y poco después ordenaron a los guardias de frontera disparar a los que intentasen saltar el muro. No se sabe exactamente cuántos murieron, podrían rondar los 300, porque hubo muchos intentos. Una familia utilizó un globo aerostático y se hicieron muchísimos tirolinas, túneles, de todo. El más famoso también está en la calle Bernauer Straße y fue objeto de un documento televisivo. En total cruzaron el muro unas 5.000 personas. ¿Tenemos alguna indicación de este túnel, verdad, Fulgencio? Efectivamente. Fue el primer muro, bueno, una escapada fue cerca de la calle Bernauer y efectivamente vamos a verlo. Fue en una calle impronunciable, Northzerg número 7, que había al parecer una panadería ahí y unos estudiantes fueron los que iniciaron el túnel, que cruzaba por debajo de la calle Bernauer y ya salía a la parte francesa del Berlín Occidental. Y como tú dices, escaparon mucha gente por ahí, por este túnel. Hay una placa conmemorativa y de hecho hay una asociación que a los turistas ofrece pues una visita a lo largo de este túnel, o por lo menos conocer el comienzo y el final de este túnel. Y es una visita, bueno, no es muy agradable porque es un túnel, no deja de ser un sitio inhóspito, pero sí que es conveniente saber que existe esa posibilidad de hacer esa visita. Sí. En el túnel hay también un par de sitios que merece la pena visitar. Uno es una foto en la que se están dando un beso el presidente de la República Democrática Alemana, Erich Honecker, el penúltimo presidente, y el líder soviético Mikhail Gorbachev, ¿no? Y, perdón, Brezhnev, el líder soviético Brezhnev. Bueno, Honecker sobrevivió a la muerte de Brezhnev y luego también hizo una escena similar con Mikhail Gorbachev. Por eso esa visión de los besos en la boca que se daban los altos mandatarios comunistas está repetida con los dos dirigentes. Esta es una de las imágenes y también hay otra dentro de esta misma calle, Bernauer Straße, que es una imagen de un Trabant, que es el vehículo prototipo
de la República Democrática Alemana. Era un vehículo, me parece que era de un motor de 2 tiempos, que la gente que lo oía le sonaba igual que una motocicleta y que debía de oler a un aceite un poco raro, un poco especial, ¿no? Pero bueno, el caso es que era muy duro, muy resistente y que funcionó para muchos miembros de la clase obrera de la República Democrática Alemana que tuvieron la oportunidad de tener su propio vehículo y desplazarse con él, pues, los fines de semana, en los viajes, etcétera. Con muchos saltos también a la parte capitalista, como decían las autoridades comunistas, de la otra Alemania, del otro Berlín. Sí. Yo, Alejandro, perdona que te interrumpa, pero la verdad es que las imágenes que yo tengo de referencia, de recuerdos de toda esta época, son imágenes en blanco y negro, saltando la gente como podía por el muro, saltando desde las ventanas, porque hubo un momento que en los primeros días del Berlín dividido, los bomberos del Berlín Occidental esperaban en la calle Bernauer con redes de seguridad para que la gente saltara de los edificios de apartamentos en la parte soviética a la calle que estaba ya en el sector francés. Ya te digo, esto fue por esta época de lo de la fotografía del soldado. Y la policía de la Alemania Oriental se mudó con los trabajadores para sellar puertas y ventanas y ordenó a 2.000 residentes que se abandonaran sus hogares. Para más tarde, estos edificios fueron demolidos para crear una zona de incendios. Y entre estos edificios que fueron víctimas de esta operación de derribo está la Iglesia de la Reconciliación, que también tenemos imágenes de ese derribo. Esta iglesia, al estar en el lado soviético, le impidió a la mayoría de los feligreses que tenían habitualmente, que estaban en el sector francés, pues le impidió el acceso a su iglesia, vamos, excepto para la Guardia de la Frontera, que esta iglesia, o sea, su torreón, su torre, la estuvieron utilizando como un punto de observación. Y nada, y como hemos dicho, que en esta calle pues también ocurrió el túnel este que tú has comentado anteriormente. Sí, hay muchas historias y de hecho en la calle Bernauer está el memorial del muro de Berlín, que merece también una visita y que está lleno de historias, trufado de anécdotas y de situaciones muy, muy curiosas. Efectivamente, los guardias de alguna manera necesitaban que los que querían saltar el muro tuvieran que hacer una carrera más larga y por eso se volaron todos estos edificios, incluida la iglesia, que eso me lo has comentado tú anteriormente, y efectivamente era una cuestión de impedir o de dificultar el acceso al otro lado con una carrera un poco más larga que diera tiempo a la reacción de los guardias de fronteras. Esto es una realidad así. También tenemos, por esta zona, tenemos la posibilidad de ver algún otro elemento que es curioso y que está dentro de los lugares a visitar. Por ejemplo, el Checkpoint Charlie. Voy a comentar un poquito unas cosas y luego le propondremos a tu amigo que se haga una foto en el Checkpoint Charlie. Y es que Occidente desde el principio manifestó su oposición al levantamiento del muro. Pero en general se vio con alivio. O sea, ahora sabemos que en realidad se veía con alivio el hecho de que no hubiera tantas deserciones, ¿no? También en Occidente se veía con alivio. El muro también fue utilizado por la propaganda occidental, porque claro, se supone que era un muro de protección a los berlineses comunistas, pero en realidad la mayor parte de los berlineses comunistas estaban deseando saltarlo, o por lo menos así aparecía en la propaganda, ¿no? Las dos Alemanias acabaron reconociéndose en 1972. Cuando el canciller Willy Brandt empezó a implantar la Ostpolitik, la política más realista,
que llevó a una cierta distensión entre los dos bloques y que casi acaba con la Guerra Fría. Le faltó poco. De esta manera, esta división de Europa quedaba arraigada y normalizada. Y eso es lo que hemos conocido nosotros. Dos Alemanias muy distintas que competían en casi todos los deportes olímpicos. Incluso hay una anécdota que yo he rescatado y que se puede visitar viendo imágenes en YouTube, que es un partido de fútbol entre la Alemania de Beckenbauer y todos estos jugadores excepcionales, Torpedo Müller, Hoeneß, que acabó ganando el Mundial de Alemania, pero que perdió en la fase clasificatoria contra la República Democrática Alemana en 1974 por un gol anodino que se metió en el minuto 77 por un jugador de 26 años, Spark Base, que luego acabó siendo ingeniero mecánico. Esta fue una derrota muy significativa, fue un gol muy significativo dentro de la Guerra Fría porque era la primera vez que la República Federal Alemana perdía frente a la República Democrática. Y finalmente esto no le impidió a la República Federal convertirse en campeona del mundo. Pero bueno, fue una cosa curiosa. Y como decíamos, en el Checkpoint Charlie lo que podemos ver es una alternancia de soldados aliados que con el uniforme correspondiente se ponen a disposición de los turistas para hacerse una foto que es un magnífico recuerdo del muro de Berlín y de la división de Alemania en estos dos mundos. Así que es muy recomendable visitar este punto, el Checkpoint Charlie. Luego, la caída del muro se produjo el 9 de noviembre del 89, cuando ya había sido sustituido Erich Honecker por un presidente que duró muy poquito, Egon Krenz, y que dio unas instrucciones que luego fueron malinterpretadas o que por lo menos no fueron interpretadas de manera absolutamente fiel a la idea original por parte de los guardias de fronteras. Entonces, a partir del 9 de noviembre, la multitud se fue agolpando en los puntos de entrada y salida y concretamente pues, se dejó pasar sin necesidad de ningún requisito a los habitantes del Berlín comunista y pudieron visitar a sus parientes, a sus amigos y andar por las calles y conocer las tiendas del Berlín capitalista. Realmente era un Berlín mucho más abierto y democrático que el otro Berlín. Esto se produjo el 9 de noviembre. Sí, que creo que incluso la policía no sabía nada de eso y fue cuando encontró una multitud de gente que querían pasar al otro Berlín. Sí, fue la multitud la que agobió a los guardias y realmente los guardias de frontera, pues como no lo tenían claro, evitaron el disparar a la multitud porque realmente se hubiesen visto desbordados por esta multitud, ¿no? Se produjo, ya digo, un vacío de poder, una confusión que finalmente pues, la propia gente levantó las vallas y se fue pasando de manera pacífica, sin necesidad de que hubiera altercados, y conoció el otro lado y luego regresaron a la noche siguiente a sus casas, eso sí, habiendo gastado unos cuantos marcos en productos de primera necesidad, recuerdos y algún que otro capricho. Sí. Bueno, esperemos que este poquito que hemos hablado de Berlín a mi amigo le venga bien y pueda hacerse la foto en el checkpoint que has comentado, en la calle con el soldado que salta la valla, etcétera, etcétera. Sí. Hay un par de visitas más, un poco más alejadas del muro. Uno, a mí me parece muy recomendable visitar el Museo de la Stasi, que fue la policía secreta que controlaba todos los movimientos de sus propios conciudadanos y que realmente pues uno de cada 4 colaboraba con esta policía. Era una policía muy infiltrada entre sus propios ciudadanos y que ahora, pues, para limpiar y para mejorar la imagen de la policía en general, de la policía unificada, pues se puede visitar el Museo de la Stasi y ver pues, los elementos que utilizaban allí para obtener información
de sus propios ciudadanos y mantener el control de la población. Es una visita muy interesante. Bien. Y para... ¿Y alguna zona más o...? Sí. Supongo que habrá un montón, infinidad de zonas para poder visitar. Sí. Pues para terminar, yo acabaría hablando del Puente de los Espías, de esta película que hizo Steven Spielberg y que es un puente, el puente de Glienice, que está muy cerquita de Potsdam. O sea que de alguna manera el viaje termina donde lo habíamos empezado, cerquita de Potsdam. Este es un puente donde realmente se hicieron muchos intercambios varias veces y aunque en la película está recreado mediante un decorado, no es exactamente el puente donde se produjo el intercambio, pero merece la pena visitarlo y pasear ahora libremente por los dos extremos para recordar que tenemos hoy en día esa posibilidad de caminar cuando en aquellos años aquello era un punto, una barrera infranqueable que solamente se podía atravesar cuando las autoridades de ambos gobiernos se lo permitían. Así que de esa manera podemos tener una idea muy aproximada de lo que fue el muro de Berlín, creo yo. Bien. Pues se lo comentaré todo esto a mí. Bueno, no, le diré que vea el vídeo. Mucho mejor. Y con esto, pues, saludamos a nuestros espectadores y seguidores y les animamos a seguirnos con este canal donde iremos poniendo diferentes aspectos relacionados con la Guerra Fría para interesarles, para conocer un poquito estas zonas de interés geoestratégico y para que vayamos viendo qué es lo que se jugó en aquella guerra y evitar que esto se vuelva a producir en el futuro, a poder ser. Así que hasta el próximo vídeo, saludamos y les deseamos una bonita estancia con estos contenidos.